Hablábamos de recursos humanos, hablábamos de recursos materiales también, ¿sí? ¿Qué vamos a disponer para que ese sector o esa área funcione, para que las actividades de creatividad e innovación se puedan desarrollar? Vamos a dotar de recursos, por ejemplo, bibliográficos, vamos a dotar de recursos vinculados a, por ejemplo, computación, software, hardware. ¿Qué tipo de recursos le vamos a dar? ¿Qué tipo de recursos también requeriría un área de estas características? ¿Tá? ¿Qué tipo de metas y objetivos también se propondrían para esta área o a este sector? Es decir, ¿quieren crear productos novedosos todos los años? ¿Quieren innovar sobre determinados procesos o técnicas que la organización desarrolla de forma semestral, de forma anual? ¿Van a, de alguna manera, también a llevar adelante determinadas técnicas que van a aplicar y consecuentemente con ello modificar determinadas áreas de la organización eh, cada determinada cantidad de tiempo? Bueno, ¿cuál es un poco el pensamiento que se tiene? En este sentido, estas áreas no tienen de algún modo ningún tipo de sustento si no van a tener los recursos que necesitan para funcionar, ¿sí? No van a tener tampoco ningún tipo de, eh, por supuesto, de importancia, si no definen qué tipo de metodologías y herramientas van a aplicar. Si cada uno de los integrantes propone una herramienta distinta, es muy probable que no lleguen a ningún puerto, ¿sí? A ningún resultado concretamente. Los recursos que tienen que tener son los que necesitan para poder funcionar. De nada sirve que traigamos a recursos humanos que no tienen determinados conocimientos, habilidades o algún tipo de idoneidad sobre temas concretos que se tienen que naturalmente analizar. Y de nada sirve tampoco que nos pongamos a definir algo que queremos hacer, pero sobre la cual no establezcamos ningún tipo de objetivo que queremos lograr, ¿tá? Porque si queremos reducir costos, esos objetivos tienen que estar claros antes de comenzar las acciones que el equipo en este caso tendría que llevar adelante, ¿tá? Si queremos desarrollar un nuevo producto, también tendría que estar suficientemente claro. Si quieren desarrollar, por ejemplo, una innovación en el proceso, una modificación del proceso, hacerlo más ágil, ¿está? Dotarlo de determinada tecnología, por supuesto que también los recursos tendrán que estar disponibles, ¿sí? Hasta aquí queda más o menos claro esto. ¿Hay algún tipo de duda, de consulta? Bien. En este sentido, muchas organizaciones, para lo que refiere a este punto, ni siquiera tienen el concepto instalado, ¿sí? Es decir, ni siquiera saben de qué se trata la creatividad o la innovación. Y cuando la misma sucede en la organización, muchas veces se da por un simple acto fortuito, por una mera casualidad. ¿Está? Por lo tanto, descubrieron que algo es bueno, descubrieron que tienen posibilidades de desarrollar algo novedoso, por ejemplo, descubrieron una mejora de aplicar o posible de aplicar en la organización de forma casual, ¿está? Lo aplicaron, pero nunca estuvo bien pensado el cómo se iba a aplicar eso. Si estaban los recursos necesarios, en qué tiempo se lo iba a desarrollar, qué costo iba a tener para la organización y demás. Entonces, en este sentido, la idea de este punto es que ustedes también piensen, bueno, si existe creatividad e innovación en la organización, ¿sobre qué temas se tendría que avanzar? No en todas las organizaciones se avanzarán sobre los mismos aspectos y por supuesto cada una de las organizaciones tendrá sus correspondientes prioridades, por ejemplo, para desarrollar, ¿sí? ¿Ustedes creen que esta organización aplica el aprendizaje organizacional? Es decir, capitaliza fundamentalmente todo ese conjunto de conocimientos, de datos, de información que la misma genera,
o que se genera en su entorno, hace algo con ella, ¿sí? Con todo eso. ¿Qué variables ustedes considerarían que pueda ayudar a la organización a que aprenda, ¿sí? Establecer determinadas técnicas, establecer determinadas herramientas, modificar la cultura de la organización. ¿En qué sentido debería modificarse la cultura de la organización? Bueno, en determinados sentidos, en el sentido A, B y C. ¿Está? Tienen que cambiar estos comportamientos, tienen que cambiar estas formas de relación entre los integrantes, ¿sí? Tiene que volverse una organización más formal y no ser una organización informal, en la cual los niveles de jerarquía simplemente están definidos en un papel, pero en la realidad todos dependemos de la misma persona, ¿sí? Bueno, en ese sentido, ¿qué creen ustedes que la organización tendría que hacer? Aprender a manejar sus bases de datos, genera información que luego la descarta, no la utiliza, la tiene incorporada en la misma pero no hace nada con ella. ¿Qué hace con las bases de datos? ¿Qué hace con la información que genera de las facturaciones, de las ventas, de las compras, de los recursos humanos, como decíamos, de la logística, de los procesos internos? Siempre se está rompiendo la misma máquina. ¿Por qué se está rompiendo siempre la misma máquina? No hay un plan de mantenimiento preventivo. La máquina ya tiene una cantidad de años importante dentro de su vida útil. La maquinaria ya cumplió su ciclo de vida útil, por lo tanto, todo lo que se haga a partir de ahora va a tener un alto costo para la organización en materia de mantenimiento, por ejemplo. ¿Estamos gastando demasiado en mantenimiento? Bueno, ¿a qué se debe que estamos gastando demasiado en mantenimiento? Estamos gastando mucho en un determinado concepto. ¿Por qué estamos gastando mucho en ese concepto? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué la organización genera, por ejemplo, grandes erogaciones en ese concepto? ¿Está? En ese sentido, ustedes también van a analizar, bueno, ¿qué pasa con estas organizaciones? ¿Incorporan para sí todo aquello que les sucede? ¿Todo aquello que observan de la realidad que los envuelve? Todo aquello a partir de lo cual, naturalmente, tiene que ver las actividades que desarrollan y las relaciones con terceros, por ejemplo, que también tenga la organización. ¿Se entiende hasta acá? ¿Se va comprendiendo? Sí, profe, se entiende. Bien. En este sentido, lo que pretendemos es que ustedes con estas consignas, en primer lugar, comiencen el relevamiento teórico de lo que representa naturalmente cada uno de estos conceptos que está aquí. Vuelvo a insistir, no solo sobre la base de lo que ustedes tienen a disposición allí en el aula virtual como bibliografía, sino también ampliatoria de toda aquella que ustedes puedan obtener de otras asignaturas o bien de aquello que puedan encontrar eventualmente en la red. Por eso es importante, fíjense que allí en la primera consigna está planteado, y a partir también de ahí en la segunda y en la tercera, la identificación de la referencia bibliográfica, ¿está? Y de la fuente de información. Entonces, si sacaron de un libro, ¿está? Quiero que me indiquen cuál es la denominación del libro, ¿está? Cómo se llama el libro, quién es el autor, ¿está? Si sacaron de una fuente digital, es decir, una fuente, por ejemplo, en Internet, ¿cuál ha sido esa fuente? ¿Está basado sobre algún artículo redactado por algún consultor, por algún especialista y demás? Lo mencionamos también allí, naturalmente, en esa fuente bibliográfica, ¿sí? Entonces, una vez que ustedes tienen todos estos elementos, una vez que juntaron las definiciones, todos estos conceptos, ¿sí? Que hicieron un análisis de los mismos, nos vamos a la organización y a partir de allí empezamos a trabajar sobre esos conceptos en la organización.
En este sentido, no pretendemos que el desarrollo teórico sea totalmente amplio, ¿sí? Y suficientemente largo. No pretendemos eso, ¿está? Pretendemos de que el desarrollo teórico sea conciso, concreto y, naturalmente, relacionado a lo que se solicita solamente. Luego, naturalmente, ustedes pueden observar en la realidad que están estudiando un montón de otros elementos que también pueden incorporarse como parte del concepto que están analizando. Si la intención de ustedes es incorporarlo, lo pueden hacer sin ningún problema, ¿está? Y si no, mínimamente tienen que ceñirse a lo que la consigna solicita. Por eso siempre insisto con este punto. Lean la consigna. Lean la consigna que están por desarrollar, ¿está? Porque muchas veces la baja de la nota tiene que ver con que me están respondiendo cosas que, bueno, lo saqué así de internet, lo saqué así de un libro, lo copié, lo pegué. ¿Y qué tiene que ver esto con el concepto que yo te estoy pidiendo? ¿Qué tiene que ver eso con lo que se está solicitando en la consigna? ¿Está? Naturalmente lo mismo luego llevado a la realidad de la organización. ¿Qué tiene que ver este punto que me estás desarrollando acá con lo que pide la consigna? La consigna no pide esto. ¿Está? Entonces, de ningún modo tiene ningún tipo de sentido que ustedes extiendan el análisis sobre aspectos que luego van a ser descartados por el docente. ¿Esto queda claro? ¿Esto se entiende? Sí, profe, queda claro. Bien. ¿Hay algún tipo de consulta sobre todo lo que hemos visto hasta aquí? Por mí no, profe. Bien, ok. Si no hay más consultas, dudas o inquietudes, vamos a finalizar aquí nuestra clase. Nos encontramos entonces el próximo martes en Administración Estratégica y el miércoles volvemos a tratar sobre este trabajo práctico número 2. ¿Qué vamos a hacer allí? Cada grupo va a traer un avance del trabajo. Vamos a analizar con el grupo qué encontraron de la teoría, del campo teórico, de esas primeras tres consignas, qué avanzaron sobre las otras 3 consignas, y aunque algunas de esas consignas no hayan sido analizadas aún en la organización, bueno, ¿qué elementos ustedes están visualizando que van a formar parte del desarrollo de la consigna en referencia a la organización que están estudiando? ¿Está? ¿Qué vieron de esto en la organización? ¿Qué de esto se pudo observar en la organización? ¿Creen que esto tiene la organización? Si no tiene, bueno, ¿qué harían? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a proponer? ¿En qué están pensando? ¿Está? Es decir, no solamente pretendemos hacer un análisis sobre lo que están avanzando concretamente, sino sobre todo aquello que ustedes como ideas lo vayan plasmando en la organización. ¿Está? ¿Queda claro esto? Sí, profe. queda claro. Muy bien. Nos encontramos entonces en la próxima clase, chicos. Que tengan todos un buen resto de semana y un mejor fin de semana. Y nos volvemos a encontrar el martes que viene, ¿sí? Dale, profe. Gracias, profe. Chau, chau. Antes de retirarnos, perdón, un último comentario. Sí, vamos a tener también novedades en el transcurso de la semana, de esta semana o del fin de semana, aunque se extendió hasta el 21 de junio, ¿sí? Todo el tema de las restricciones y demás, pero si llega a haber alguna novedad respecto a la presencialidad, también les vamos a estar avisando tanto yo en el grupo de WhatsApp como el área académica para que ustedes estén allí al tanto de eso, ¿sí? Bueno, profe, gracias. Chau, chau. Sí, a Facundo, sí, Agustín, miércoles para esta asignatura, el martes para Administración Estratégica. A eso me refería. Nos vemos, chicos. Hasta luego.